Un reino escondido más allá del Polo Norte. Un mundo paralelo, brillante, ordenado por criaturas sabias con cuerpo de animal y alma humana. Allí, una mujer, sola, extranjera, inesperada, es proclamada emperatriz absoluta. Gobierna ejércitos. Reformula la ciencia. Rediseña el lenguaje. Y conversa, en secreto, con su doble. No es una novela. No es un tratado. No es un sueño. Es The Blasting World. La obra más excéntrica y valiente de Margaret Cavendish. Un texto del siglo XVII que mezcla fantasía, filosofía y política. Y que nos plantea una pregunta que aún arde. ¿Qué pasaría si el poder absoluto estuviera en manos de una mujer que nunca pidió permiso para pensar? Hoy, en la voz de una dama, viajamos al mundo resplandeciente. Todo comienza con una joven secuestrada. Es llevada a la fuerza por mar, atrapada por comerciantes, hasta que una tormenta rompe el rumbo, y rompe la realidad. La nave atraviesa un umbral. Más allá del Polo Norte. Más allá de todo lo conocido. Aparece un mundo paralelo, el mundo resplandeciente. Allí, las leyes no son las de Europa. Las criaturas no son humanas, pero piensan. Osofilósofos, peces que observan el cielo, aves que debaten sobre los astros. Un reino poblado por seres híbridos, sabios, jerárquicos, perfectamente organizados. Y en ese mundo, la joven humana es coronada emperatriz absoluta. No por linaje, no por matrimonio, sino por su singularidad. Desde ese trono, la nueva emperatriz transforma todo lo que toca. Ordena la ciencia. Dirige el ejército. Reforma la religión. Escucha a los sabios. Y, en secreto, conversa con una duquesa que es claramente la propia Margaret Cavendish convertida en personaje. The Blasting World es un relato que escapa a cualquier categoría. No es solo fantasía. No es solo política. No es solo filosofía. Es todo eso a la vez. Y más. Es el universo que Margaret imaginó cuando el suyo no le bastaba. En The Blasting World, Margaret Cavendish hace algo impensable para su tiempo. Le da a una mujer todo el poder. Todo. La protagonista no es una reina consorte. No es una figura decorativa. No es símbolo. Es soberana. Gobierna con autoridad total sobre un mundo entero. Manda sobre los sabios. Lidera batallas. Cambia leyes. Controla la religión, la ciencia, el lenguaje. No necesita justificar su poder. Nadie le discute. Nadie la interrumpe. Y eso, en un mundo como el del siglo XVII, donde las mujeres no podían ni hablar en público sin escándalo. Es una revolución escrita en clave de fantasía. Pero no es solo fantasía. Es una proyección. Una forma de imaginar lo que Margaret no podía vivir en el mundo real. Ella no tenía acceso al Parlamento, ni a la Royal Society, ni a la universidad. Así que construyó un lugar donde sí pudiera gobernar. Un mundo donde su voz no era una intrusa, sino la norma. The Blasting World no es solo una historia sobre otro planeta. Es un ensayo de poder. Un laboratorio narrativo donde Cavendish se otorga, por fin, el lugar que le fue negado. A primera vista, The Blasting World no menciona la palabra feminismo. No exige derechos. No lanza manifiestos. Pero basta leer entre líneas para ver lo evidente. Margaret Cavendish no está pidiendo permiso. Está creando un mundo donde ya tiene todo lo que le fue negado. La protagonista no reclama espacio. Lo ocupa. Habla con autoridad. Toma decisiones. Ordena la ciencia. Gobierna con firmeza. No necesita que ningún hombre la legitime. No necesita casarse para reinar. No necesita justificar su saber. Simplemente sabe. Eso, en el siglo XVII, era impensable. Y por eso The Blasting World no es solo una utopía política. Es una utopía de reconocimiento. Una forma de decir: no quiero entrar al mundo que ustedes han hecho. Prefiero inventar uno nuevo, desde cero, donde mi voz no sea una excepción, sino la norma. Tal vez por eso Margaret no discute con sus opresores. No ruega. No acusa. Imagina. Y esa imaginación radical, tan extraña, tan libre, tan adelantada,
Es uno de los gestos más poderosos que una mujer pudo hacer en su tiempo. No luchó por cambiar las reglas. Se escribió una realidad nueva donde ya no las necesitaba. A lo largo de la historia, muchas mujeres que pensaron diferente fueron llamadas locas. No porque lo fueran, sino porque pensaban demasiado. Hablaban demasiado. Se salían del guión. Margaret Cavendish fue una de ellas. No encajaba en ningún molde. No escribía como se esperaba. No vestía como se esperaba. No hablaba como se esperaba. Era excéntrica, sí. Pero su excentricidad no era síntoma de desequilibrio, sino una forma de libertad radical. La tacharon de rara, de ridícula, de desmedida, cuando en realidad lo que estaba haciendo era vivir su pensamiento hasta las últimas consecuencias. En vez de quedarse en su palacio escribiendo en secreto, publicó, debatió, se expuso, arriesgó su nombre, su imagen, su legado, y lo hizo sin protección. Sin escuela. Sin red. ¿Loca? No. Lo que pasa es que fue valiente. Valiente por imaginar un mundo diferente. Valiente por hablar cuando nadie se lo pedía. Valiente por seguir escribiendo aunque todos se rieran. Hoy, siglos después, sus ideas vuelven a ser leídas, estudiadas, admiradas. Y tal vez eso sea lo más valiente de todo. Haber creído en su propia voz. Cuando el mundo entero la negaba. En The Blazing World, hay un momento en que la emperatriz, la protagonista, comienza a hablar con una figura inesperada, la duquesa de Newcastle. Es decir, ella misma. Margaret Cavendish entra en su propia historia. No como narradora, sino como personaje. Y allí, en ese espacio literario, conversa con su otra versión. Una doble. Un reflejo. Una mujer que ha imaginado un mundo, y entra en él para conversar consigo misma. Hablan de filosofía, de la estructura del universo, de literatura, de los límites de la imaginación, de política. Y mientras lo hacen, la autora se desdobla. Ya no es solo la escritora del libro. Es también parte de la historia. Es su propia interlocutora. Este gesto es más que un recurso literario. Es un acto de afirmación. Una forma de decir: estoy aquí. En mi mundo. Pensando en voz alta. Hablando conmigo misma, porque sé que nadie más lo hará. Ese diálogo interno es radical, porque rompe las barreras entre ficción y pensamiento. Entre autora y personaje. Entre imaginación y filosofía. En un tiempo donde a las mujeres no se les daba espacio para opinar, Margaret se dio un mundo entero para debatirse consigo misma. En The Blazing World, hay un momento en que la emperatriz, la protagonista, comienza a hablar con una figura inesperada, la duquesa de Newcastle. Es decir, ella misma. Margaret Cavendish entra en su propia historia. No como narradora, sino como personaje. Y allí, en ese espacio literario, conversa con su otra versión. Una doble. Un reflejo. Una mujer que ha imaginado un mundo, y entra en él para conversar consigo misma. Hablan de filosofía. De la estructura del universo. De literatura. De los límites de la imaginación. De política. Y mientras lo hacen, la autora se desdobla. Ya no es solo la escritora del libro. Es también parte de la historia. Es su propia interlocutora. Este gesto es más que un recurso literario. Es un acto de afirmación. Una forma de decir: estoy aquí. En mi mundo. Pensando en voz alta. Hablando conmigo misma, porque sé que nadie más lo hará. Ese diálogo interno es radical, porque rompe las barreras entre ficción y pensamiento. Entre autora y personaje. Entre imaginación y filosofía. En un tiempo donde a las mujeres no se les daba espacio para opinar, Margaret se dio un mundo entero para debatirse consigo misma. Si tú también crees que imaginar otros mundos puede ayudarnos a cambiar este, suscríbete a este canal. En la voz de una dama, seguimos escuchando a mujeres que, como Margaret Cavendish, se atrevieron a escribir el mundo que no les dejaron vivir.